en la cruz del Calvario. Comenzamos esa semana y como estudiamos y recordáis, y lo que no estuvisteis podéis también ver a través de YouTube, pues vimos cómo se produjo la falsa adoración del pueblo cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén. Y si recordáis, estuvimos viendo que al contrario de lo que se celebra hoy en nuestra sociedad, esa entrada a Jerusalén no fue el domingo, sino que tuvo lugar el lunes. Y como también estudiamos, vimos que al final el Señor en el versículo 11, si recordáis, dice: entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Estamos en Marcos capítulo 11, versículo 11, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es decir, el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, estudiábamos qué es lo que allí aconteció, y al final del día vimos cómo Él volvió a la aldea de Betania, probablemente, como también dijimos el domingo pasado, a la casa de Marta, María y Lázaro. Por tanto, ese fue el primer día. En esta mañana nos adentramos en el segundo día dentro de la última semana del Señor Jesucristo, el martes, ¿verdad? Y es un día muy importante, ya que cambia todas las expectativas y cambia toda la esperanza del pueblo judío. Como estamos estudiando, y si recordáis a lo largo de todo el Evangelio, y tal como la semana pasada hablábamos, el pueblo aclamaba al Señor Jesucristo con unas expectativas que eran falsas. El pueblo no le pedía, no le aclamaba, no le seguía para que le liberase del pecado, sino que el pueblo aclamaba al Señor para que les librase no del pecado, sino del dominio romano. Toda esta multitud que aclamaba y que seguía al Señor Jesucristo tenían una falsa esperanza. Era la falsa esperanza, ¿verdad?, que estamos estudiando a lo largo de todo el Evangelio. Esperaban algo del Señor Jesucristo humanamente. Querían que les liberase del dominio romano y que por fin el Israel fuese el dominador de todas las naciones. Sin embargo, lo que sucede en el día de hoy, que vamos a estudiar en el día martes, cambia sus expectativas por completo. En lugar de ellos pensaban cuando se levantaron ese martes, bueno, va a echar ya a los romanos y vamos a ser esa gran nación. Pero sin embargo, el martes Jesús pronuncia una maldición sobre el templo. Y esta maldición sobre el templo, como ahora después veremos, incluía a los dirigentes religiosos e incluía a toda la nación de Israel. Por eso invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos y vamos a estar en el versículo 12 hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor, Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo
llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Qué historia, ¿verdad? Qué texto bíblico. Fijaros lo que acabamos de leer. Israel, la nación de Israel, la nación del pacto elegida. Y por un instante a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Fijaros cómo Israel era la nación escogida por Dios. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más, fijaros, que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta era Israel. Un poco más adelante, la misma idea en el capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová. La nación de Israel, la nación del pacto, el pueblo santo escogido por Dios, el cual, como hemos leído en la mesa del Señor en Génesis capítulo 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, fue maldecida por el Mesías debido a que le rechazaron. Es increíble, queridos hermanos. Ese rechazo, como bien sabéis, culminó el viernes, ¿verdad? Cuando la multitud, incitada por los dirigentes religiosos, pidió: crucifícale, crucifícale. Y en este pasaje lo que estudiamos es esto: cómo ese pueblo escogido por Dios es maldecido por su Hijo. Y vemos dos aspectos importantes. En primer lugar, vemos la maldición que el Señor hizo sobre la higuera. Fijaros, el único milagro destructivo que es narrado en los Evangelios. Y que lo que nos estaba mostrando era una ilustración, una analogía de lo que iba a suceder en el templo de adoración de Jerusalén. La cercana destrucción del templo. Porque fijaros, inmediatamente después de este pasaje, el Señor va al templo. Y puesto que el Señor está en este lugar, y estaba en un lugar que estaba profanado, que estaba contaminado, el Señor predice la destrucción del templo. Es decir, tanto la maldición de la higuera y simbólicamente del templo, expulsando de ese lugar a todos los comerciantes que estaban allí, lo que el Señor estaba mostrando es el desagrado de Dios con el lugar, con sus dirigentes y con todo el pueblo que adoraba allí. Qué importante, ¿verdad?, era el templo. Y sin embargo, el Señor le dice que se había convertido en cueva de ladrones.
El templo era fundamental a lo largo de la historia de la nación. Era el centro de la vida religiosa de Israel. Si recordáis, ya estudiamos en el Antiguo Testamento como durante siglos antes de la construcción del primer templo, la adoración de Israel ocurría, ¿verdad?, alrededor del tabernáculo. El tabernáculo en realidad era un templo móvil, ¿verdad?, que iba en función de cómo se iba desplazando el templo. No fue ya hasta tiempos de David, en 2 de Samuel capítulo 7, cuando fue planeado por el rey David la construcción de ese templo. Él compró unas tierras, ¿verdad?, en el monte Moriah, donde siglos antes Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac. Y posteriormente, como leemos en el primer libro de los Reyes, el primer templo edificado fue construido por su hijo, ¿verdad?, por el rey Salomón. ¿Qué sucedió? Que tras siglos de apostasía, siglos de rebelión del pueblo por el pecado, Dios retira su presencia del templo, como leemos en Ezequiel, y en el año 586 a.C., ¿qué sucede con el primer templo? Que fue destruido por el rey babilónico Nabucodonosor. Lo podemos leer en 2 de Reyes, capítulo 25, versículo 9. El imperio babilónico, sabéis que toma la ciudad de Jerusalén, se destruye el templo y ellos van durante 70 años a lo que se conoce como el cautiverio babilónico. Posteriormente, esos que habían sido exiliados, que habían sido expulsados de Jerusalén, cuando pasan esos 70 años, vuelven de nuevo bajo el liderazgo del rey Zorobabel y lo que hacen es que reconstruyen el templo. Lo podemos ver, ¿verdad?, en el libro de Esdras. Comienzan a construir este segundo templo. Recordad que el primero ya había sido destruido, el templo del rey Salomón había sido destruido, y comienzan a construir un templo que era mucho más pequeño y mucho menos adornado, hasta tal punto que aquellos que recordaban ese primer templo, dice Esdras capítulo 3 versículo 12, que les hizo llorar cuando vieron ese segundo templo que no tenía ni el esplendor ni tenía el adornado del primer templo. Y desde ese momento que se construye ese segundo templo hasta la venida del Señor Jesucristo es lo que se conoce como el periodo intertestamentario. ¿Y sabéis lo que sucedió? Que el templo, este segundo templo, fue profanado, según lo que dice, ¿verdad? Y atendiendo a la profecía de Daniel, capítulo 11, versículo 31. Y en el año 20 antes de Cristo, un poco antes, 20 años antes de la venida de Jesucristo, Herodes comienza de nuevo a reconstruir y expandir este segundo templo que continuó hasta el año 64 después de Cristo. Y como todos sabéis, 6 años después, en el año 70 después de Cristo, fue destruido por el imperio romano. ¿En qué templo está el Señor Jesucristo hablando? De este segundo templo. A este templo que fue reconstruido cuando vinieron del cautiverio babilónico y que estaba siendo ampliado según la orden que había dado Herodes el Grande. ¿Y qué es lo que se nos muestra en este pasaje? La apostasía de Israel. La apostasía que culmina con el rechazo y la muerte del Mesías. Y fijaros, 70 años después este segundo templo es destruido y desde entonces no se ha vuelto a construir uno nuevo.
Pero la palabra del Señor nos dice que en el futuro va a haber 2 templos nuevos en Jerusalén. Uno que será construido durante la tribulación y que será profanado por el anticristo, y un último templo que será construido durante el reino milenial. Y sabéis, posteriormente, tras el milenio, ¿ya habrá templo en Jerusalén? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso Dios será el templo de ella, tal como leemos en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Por lo tanto, una vez que hemos sido situados, que conocemos, ¿verdad?, la importancia del templo en la vida de adoración de Israel, fijaros, vamos a ver el primer punto, que es la maldición de la higuera. Dice los versículos del 12 al 14: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Como hemos visto, este hecho sucede el martes. Dice el texto bíblico, al día siguiente, es decir, al día siguiente de la entrada triunfal, que como vimos fue el lunes, Jesús se levantó junto con sus discípulos y salieron de la casa de María, de Marta y de Lázaro, que estaba en la aldea de Betania, para ir a la ciudad de Jerusalén. Y dice el texto bíblico, fijaros qué importante, que el Señor Jesucristo tuvo hambre. Y aunque se trataba de Dios encarnado, que era 100% Dios, este hecho nos muestra que Jesús era también 100% hombre, que era completamente hombre y por tanto estaba sujeto a las limitaciones que tenemos todos como seres humanos. Es decir, tuvo hambre, una necesidad humana. No solamente vemos a lo largo del Evangelio que el Señor Jesucristo tuvo hambre, sino que también, como por ejemplo cuando fue tentado, sino también vemos que el Señor Jesucristo tuvo sed, ¿verdad?, que estuvo cansado, que lloró. Es decir, todas esas necesidades y todos esos sentimientos de los cuales caracterizan al ser humano. Entonces, en ese camino hacia Jerusalén, el Señor ve una higuera y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo para comer, tal como dice, ¿verdad?, el versículo 13. La higuera, todos conocemos la higuera, ¿verdad?, porque aquí también en esta zona hay algunas de ellas, pues era un árbol que se podían encontrar en todo Israel. Y era medianamente razonable que el Señor, cuando se acercó a esa higuera, pudiera encontrar frutos inmaduros. Aunque dice el texto bíblico, fijaros, que no era tiempo de higos. Y esto es importante porque todos sabemos, ¿verdad?, cuándo es la cosecha principal de los higos. Pues estamos ahora mismo en este momento, ¿verdad?, es a final de verano. Durante el mes de septiembre, ahora en octubre, es cuando se cogen los higos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos? Que el Señor Jesucristo, dijimos la semana pasada, que estaba dentro de la semana de la Pascua, ¿verdad? Vimos que era el primer mes del calendario judío, vimos que era el día 10, esto era el día 11 del mes de Nisan. Entonces estamos hablando de la época de la primavera. No era final de verano, no era otoño, pero ¿qué sucede? Yo no soy muy experto en esto, pero durante esos meses de primavera lo que nace es los frutos que no nacieron en la cosecha anterior. Es lo que aquí comúnmente conocemos como las brevas, ¿verdad? Se le llaman las brevas,
que son el primer fruto de la higuera y que en realidad, como he dicho, son higos del año anterior que no llegaron a madurar y que se recolectan en primavera y que salen antes de las hojas. Por eso dice el texto bíblico que, fijaros, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Es decir, porque en primavera primero sale ese fruto y después del fruto salen las hojas que van a dar lugar posteriormente al fruto que se recolecta durante a finales de verano y durante el comienzo del otoño. Es decir, el Señor, a ver las hojas, esperaba que tuviera esos higos, esas brevas que nosotros conocemos en Bailén. Pero a pesar de ese aspecto prometedor, porque había hojas, ¿qué sucede? Dice el texto bíblico que el árbol era estéril, que no tenía hijos, que no había nada de fruto, sino que solamente había hojas. Y al ver esto dice, fijaros, versículo 14, el Señor pronuncia una maldición sobre la higuera. Dice, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. ¿Qué nos ilustra la higuera estéril? ¿Qué nos ilustra? Muchas hojas, pero cero frutos, ¿verdad? Nos está ilustrando el vacío de la adoración del templo. Un templo que podría ser, no era como ese primer templo, pero que era vistoso, grande, en medio de la ciudad de Jerusalén, pero cuya adoración era vacía. Al igual, ¿verdad?, que vimos cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén la semana pasada. La gente le aclamaba, la gente le gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿qué vimos? Que era una adoración vacía. Era una adoración que no era verdad. Fijaros, vamos a ir a Isaías, capítulo 29, versículo 13. Es lo mismo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Su pueblo escogido era un pueblo que era hipócrita, con una adoración vacía, con una adoración que no nacía del corazón, sino que estaba pautada por los escribas y por los fariseos. Por eso el Señor dice, hipócritas, en Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, de este pueblo, de labios me honra, como hemos leído, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo somos? ¿Somos como ese Israel? Como sabéis, hemos visto, ¿verdad? La destrucción del templo no sucedió de forma inmediata. Tuvo que pasar unos 40 años cuando el ejército romano a mandos del emperador Tito saqueó la ciudad de Jerusalén, la quemó y derribó el templo.
El pueblo escogido por Dios estaba alejado de Dios. Su pueblo había desobedecido la palabra y tal como leemos en Deuteronomio, ¿verdad? El Señor les avisa de las consecuencias de abandonarle y de desobedecerle. El templo, todo ese sistema que habían montado religioso, que como estamos viendo a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, estaba basado en el ser humano y en su hipocresía, en su religiosidad. Fijaros, dice Romanos capítulo 10, versículo 3, ignorando la justicia de Dios, procurando hacer la suya propia, no se habían sujetado a la justicia de Dios. Y el Señor actuó. El Señor Jesucristo actuó. Y vemos la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la expulsión del templo. La expulsión del templo, dice versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. El Señor Jesucristo, en contra de la esperanza y de las expectativas mesiánicas que tenían, no atacó, fijaros, a esos opresores romanos, a que, como recordáis, lo adoraban ¿para qué? Para que le liberase del yugo romano. Pero no va contra ellos, sino que en lugar de eso atacó el templo, atacó a los dirigentes y atacó a los falsos adoradores. Dice el texto que cuando vinieron a Jerusalén, es decir, pasó eso, pasaron por esa higuera, llegó a Jerusalén ese martes por la mañana, Jesús, según el texto bíblico, versículo 15, entró en el templo. Y entró en el templo de forma diferente, no era la primera vez que entraba, sino que, como recordáis, en Juan capítulo 2, versículo 13 al 16, cuando él era joven, fue al templo ¿a qué? A adorar. Pero aquí no llega para adorar, sino que Cristo entra al templo para mostrar la intolerancia de Dios hacia las actividades religiosas que se efectuaban allí. Y al menos durante un día el Señor limpió de la corrupción que había en el templo, desalojando a esos mercaderes, ¿verdad?, que estaban profanándolo. Dice el texto bíblico, fijaros, que entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Lo que el Señor verdaderamente estaba haciendo era confrontar la hipocresía y la iniquidad de la religión de Israel, y estaba llamando a la nación a regresar a la verdadera adoración. Fijaros, el juicio sobre la nación de Israel comenzó en el templo, un lugar donde había miles de personas, había varios atrios
que estaban situados uno dentro de otro. Sabéis que estaba el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? El atrio exterior era para los gentiles y a partir de ese atrio ya no se les dejaba entrar bajo pena de muerte. Pero lo que estaba sucediendo, como hemos visto, era que se estaba corrompiendo y que había corrupción en el nombre de Dios. Y de ahí la ira santa del Señor Jesucristo. Dice que volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Es decir, la casa de Dios, el templo, el lugar de adoración del pueblo de Israel se había convertido en un centro comercial. Era el Nevada de la época, para que lo entendamos, donde se compraban y vendían miles de animales y otros artículos necesarios para hacer los sacrificios. No solamente eso, sino que sabéis que había cambios de moneda y habían establecido allí las tiendas. ¿Por qué? Porque el impuesto del templo solo podía pagarse usando monedas judías o de Tiro, por lo que todos los extranjeros que llegaban a Jerusalén debían de cambiar su dinero por esa moneda de la cual era aceptable. Eso lo podemos entender. Pero ¿qué pasaba? Que esos cambistas, aprovechándose de esa situación, establecieron un monopolio, engañaban a las personas y le daban más y más riquezas al sumo sacerdote Anás y Caifás, que cobraban tarifas exorbitantes por sus servicios. De tal manera, fijaros, que toda esa actividad que había en el atrio de los gentiles se conocía o se conocía popularmente entre el pueblo como el bazar de Anás. Y os suena Anás, ¿verdad? Ese sumo sacerdote con quien Jesús estuvo siendo juzgado antes de que lo arrestaran en Getsemaní. Lo hemos leído, ¿verdad? Hoy en la lectura de la iglesia. Anás, junto con su yerno, que era el sumo sacerdote Caifás, eran los que dirigían las operaciones del templo. Se estaban enriqueciendo, vendían franquicia a los mercaderes, ellos iban allí y luego ganaban parte de ese porcentaje de las ventas que recibían. Para que nos podamos entender, el templo de Dios no solamente era un centro comercial, sino que además se había convertido en un lugar donde se abusaba de la gente y se extorsionaba. La alabanza, las oraciones habían sido reemplazadas por los berridos de los bueyes, el balido de las ovejas, el arrullo de las palomas y el regateo a gritos de los mercaderes para atraer a las personas para poder hacer comercio. Por eso el Señor atraviesa las instalaciones, llega a este atrio de los gentiles y comienza a expulsar, a echar, a tirar, a volcar todo lo que había allí. Imaginaros la escena. ¡Qué caos!, ¿verdad? Amenazó, fijaros, versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Todos huyeron del templo y detuvo, ¿verdad?, a todas aquellas personas que usaban el templo para transportar mercancía hacia la ciudad. ¡Qué autoridad! Imaginaros por un momento este pasaje, esta escena. ¡Qué autoridad del Señor! Para romper todo ese sistema que había en el templo.
Había resistencia por parte de los vendedores, pero el Señor con autoridad los expulsa a todos. El Señor detesta a los falsos adoradores. El Señor detesta a aquellos que pervierten la adoración. El Señor detesta la codicia. Y aún hoy, desgraciadamente, ¿verdad? Hay iglesias que se enriquecen a costa, ¿verdad?, de miembros que van allí. Marcos relata, ¿verdad?, muy breve, como estamos estudiando, de forma muy breve, él es muy conciso de lo que es una larga exposición, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Por eso el Señor, justo después de este caos, dice que comenzó a enseñar: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué significaba eso? Fijaros, la primera cita la encontramos en Isaías, capítulo 56, versículo 7. Dice el texto: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y es que la oración, queridos hermanos, es la esencia de la adoración. Y el templo era el lugar establecido por Dios para que las personas tuvieran esa adoración, tuvieran esa oración, esa casa de oración, para tener una adoración con Dios. Y fijaros, el templo no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. No había ningún lugar donde un gentil fuera a adorar, excepto al templo. No había templo fuera de Israel. Por eso el etíope, si recordáis, en Hechos capítulo 8, ¿verdad?, iba Felipe, se encontró con un etíope que era un eunuco, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que había venido ¿de qué? ¿De dónde? De Jerusalén, ¿de qué? De adorar. El templo era el lugar de adoración. Pero el templo se había convertido en una bulliciosa y maloliente cueva de ladrones. En lugar de ese templo donde iba la gente a estar orando, a estar leyendo y a estar de forma tranquila, se había convertido en una cueva de ladrones. Fijaros Jeremías capítulo 7, versículo 11. Dice el texto bíblico: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué significa que el templo se había convertido en una cueva de ladrones? Sabéis que los ladrones, con frecuencia, cuando robaban, evidentemente, se escondían en cuevas, luego salían, robaban, saqueaban y se volvían a esconder en esas cuevas. En eso se había convertido el templo. En vez de ser el lugar más exaltado de adoración, de enseñanza, de oración, de adoración, fijaros, ese lugar se había convertido en un dominio de pillaje, por así decirlo, dirigido por ladrones. ¿Cuál fue la respuesta? Fijaros, lo oyeron los escribas, versículo 18, los principales sacerdotes, y buscaban el qué, cómo matar a Jesús. ¿Por qué? Porque le tenían el miedo, dice el texto bíblico, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina.
El pueblo seguía al Señor Jesucristo, había crecido en popularidad, habían visto cómo curaba a personas enfermas, había visto cómo enseñaba y suponía una grave amenaza económica para sus intereses. Suponía una grave amenaza para estos escribas y fariseos y sumos sacerdotes de prestigio que tenían en el pueblo. Por lo tanto, su único deseo era destruirle. Destruirle. Estaba a martes. Y 3 días después, el Señor Jesucristo murió en la cruz. Además, Marcos observa, fijaros, versículo 19, que al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Probablemente de nuevo fue hacia la aldea de Betania. ¿Qué día? Rompió los esquemas del pueblo judío. El pueblo judío esperaba que ese martes fuese hacia los emperadores romanos, los destruyese y empezase a hacer de Israel una gran nación. Y sin embargo fue todo lo contrario, fue al templo y confrontó a todos los dirigentes religiosos, confrontó a todos los que le adoraban de forma falsa. Y dice, versículo 20, y pasando por la mañana, es decir, ya estamos a miércoles, en su camino de nuevo volvía a Jerusalén. Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro le dice, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esa ilustración la vemos ahora y la entendemos, porque nos muestra la destrucción del corrupto sistema religioso que había comenzado en el templo. Comenzó ese jueves, ¿verdad? Y se aceleró dramáticamente el viernes. Porque ¿qué sucedió el viernes? Que el Señor Jesucristo murió en una cruz. Y dice el texto bíblico que cuando el Señor Jesucristo murió, se rasgó de arriba abajo, ¿verdad?, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El templo tardó 40 años, pero fue destruido. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de templo. Porque el Señor, ¿verdad?, es el sumo sacerdote. El único sumo sacerdote, utilizando, ¿verdad?, el lenguaje de hebreo, y separó el lugar santo del lugar santísimo, porque ahora cualquier persona puede aceptar a Jesús, puede ir a Jesús. El velo se rasgó. Hoy, como hemos leído, ¿verdad?, también en la mesa del Señor, cualquier persona sin Cristo puede acceder al lugar santo por fe, creyendo en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, creyendo que murió y que al tercer día resucitó. Ya no es necesario ni sumos sacerdotes, que sabéis que entraban una vez al año, antes de ellos también ser limpiados, a ofrecer un sacrificio por el pueblo, por el perdón de pecados. Sino que el Señor Jesucristo es el Cordero sin mancha, el Rey y sumo sacerdote, por el cual tenemos entrado al reino celestial. Pues que el Señor bendiga su pueblo. Amén.